El siguiente apartado también es bastante importante y es la facilidad con la que se puede definir una sección transversal. Recordamos que una carretera o un ferrocarril se define a través de su sección tipo y el hecho de que sea una sección tipo no quiere decir que es un bloque que se extruye longitudinalmente hasta el infinito como suele hacerse ejercicios. Una obra lineal es algo más complejo que puede tener taludes asimétricos, que por un lado puede tener un talud inclinado con inclinación 0.5 a 1 y por el lado derecho uno de un 3 a 1 por ejemplo, y puede estar mezclado una parte en terraplén y otra en corte, y puede haber estratos de roca, y puede haber cuneta de un tipo y de otro, y puede llevar revestimientos y puede que no, y puede llevar bermas de despeje. Puede ser muy compleja, depende de la necesidad de la obra. Entonces, cuando me suelen preguntar en Istram qué tan fácil es definir una sección tipo, me suelen preguntar cómo se definen allí los subassemblies. Entonces, dice, lo único que pregunta uno es ¿los qué? ¿Los suba qué? Los subassemblies. No, son secciones tipo. Aquí se dan de alta secciones tipo donde tú especificas un talud, con tales características, una cuneta, un hombro o acotamiento sin revestir, que se llama aquí berma. En el caso de acotamiento en otros países se les llama arcenes, etcétera. Entonces carril, arcén y berma, esos son los tres elementos de la calzada. Y por ejemplo aquí se da de alta unas tramificaciones donde uno especifica: quiero de este lado de tal kilometraje a tal otro kilometraje o pk o estaciones. Quiero que me distribuyas los taludes de una u otra manera. Entonces para ello lo primero que se tiene que definir son lo que son las secciones tipo, donde uno le especifica cómo se van a comportar el fondo de los pavimentos o la coronación de las terracerías, que puede ser automática en base a un espesor mínimo en algún punto de la sección, subparalelo, que es decir, lo que se ve arriba se ve exactamente igual abajo, o una serie de configuraciones bastante variables. Por ejemplo, en algunos países, en la mayor parte de los países de Latinoamérica se utiliza subparalelo, mientras que por ejemplo en España se utiliza automático, especificando un espesor mínimo en algún punto de la pendiente y de acuerdo a la norma de drenaje, que de ese punto se pivotea a ambos lados con la pendiente mínima. Y en el caso de las pendientes debajo de los arcenes se puede especificar cómo se van a pivotear las pendientes. Ahí se genera un quiebro, una prolongación, etcétera. Aquí en nuestro caso para este ejercicio simplemente vamos a decirle que es subparalelo y que le vamos a decir que tiene un espesor de 35 centímetros o .35 metros de firmes o pavimentos, revestimientos. Estos son los tres elementos y se va a llamar la sección uso general. Esa es la de uso general y puede ser perpendicular al alineamiento o perpendicular al borde de la plataforma. Recuerde que cuando hay algunos cambios en los anchos, todos los programas lo van a hacer ortogonal al eje, no ortogonal a su borde de calzada. Bueno, ya. Y simplemente se le especifica de principio a fin o en automático cuánto se va a necesitar de distribución de ese espesor de firmes o sección tipo. Esta la va a utilizar para toda la obra. Lo siguiente es especificar el espesor de capa vegetal, despalme o desbroce. El siguiente, el terreno inadecuado o descapote, por ejemplo, que pueden ser 0.5 centímetros. Y el otro es hasta dónde comienza a haber roca, por ejemplo. Y estos no son espesores de estratos, son profundidades medidas desde el terreno virgen. En este caso le vamos a decir que son 5 metros y de ahí en adelante ya no hay más estratos de roca salvo este. Puede ser así de sencillo como una sección tipo extruida o especificarse de una manera más puntual, kilometraje y podemos decirle que del 0 al 1000 es una configuración y del 1000 al 1100 hay una variación lineal entre un valor y otro. Entonces cuando calcule la sección 1060 o
1 más 0,60 va a ser un valor interpolado entre cualquiera de estos. Sin mayor problema el software sabe interpolar. De la misma manera podemos decirle que de un kilometraje a otro empieza con una sección y termina con otra, inicia y finaliza. Entonces el software en automático va a hacer una composición de secciones. No es necesario desarrollar ningún subassembly ni nada de ese tipo de cosas. Aquí es bastante sencillo y directo. De esta manera ya vamos a tener dado de alta. Entonces a la hora que vamos a recorrer nuestro corredor, ahora nuestro corredor o obra lineal, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de algún tema. Y algo que nos vamos a encontrar aquí en nuestro ISPOL es algo bastante útil y se llama sección real. Con el puro hecho de dar un clic aquí en pantalla, el software en automático nos va a mostrar una sección calculada al vuelo. Sea tan complicada como sea la obra, basta con recorrer el mouse y nos va a calcular dicha sección. En este momento no le hemos especificado todavía ni cómo son los taludes, ni las cunetas, ni contracunetas, ni nada de eso. Para ello, lo primero que tenemos que decirle es de dónde va a tomar la cuneta y qué dimensiones va a tener. El ancho de cuneta, el ancho de su respaldo y la profundidad. Si queremos que tenga un ancho de fondo, por ejemplo, lo vamos a dar de alta en este punto. Y así de sencillo, simplemente le vamos a decir, bueno, quiero que tenga un talud por debajo de los firmes de tal, y que tenga un revestimiento tal vez de 6 centímetros, y ya en automático nos lo va a generar. Y le podemos decir simplemente, quiero que los primeros 1000 metros tenga una inclinación de 1 a 1. 1 a 1, este es el talud. Se da el valor absoluto. Si el talud fuera 3 a 2, sería 3 entre 2, 1.5, especificaríamos aquí. Si fuera 2 a 3, sería 2 entre 3 igual a 0.66. En este caso lo vamos a dejar sencillo y le decimos que sea de 1 metro. Entonces, en algún punto vamos a encontrarnos que hay un cambio de roca. Entonces no le hemos especificado cómo se va a comportar allí, ni cómo se va a comportar en la zona de terreno vegetal. Aquí le vamos a decir que, bueno, que la componga el mismo talud en terreno vegetal que en el otro. Y le podemos decir que en automático que use la geometría de igual de tierra, como si fuera tierra igual. ¿Por qué? Podemos incluso decirle que tenga un propio talud, por ejemplo aquí, una inclinación diferente, y que lo corte en el estrato, y en ese momento ya genera algo bastante difícil de generar en otros software. Y también podemos decirle, bueno, aparte de eso quiero que haya 2 metros de libre lateral para que pues simplemente sea fácil de limpiar el terreno. Entonces aquí se limpia la tierra y se deja una inclinación más vertical. Y bueno, a esto, ¿qué es lo que viene? Bueno, ¿qué es lo que define para empezar si es corte o es terraplén o desmonte o terraplén? Bueno, pues el punto de donde se toma la decisión. Algunas normativas indican que es del borde del arcén, mientras que otras indican que es del fondo de la cuneta. Entonces es del fondo de la cuneta y la cuneta se cuelga del borde de la berma, es decir, de aquí del carril, acotamiento o arcén, y después está en tercer lugar una plataforma adicional que se llama berma, de acuerdo a España. Entonces de este borde se va a colgar, porque podemos especificarle que se cuelgue de otros puntos, por ejemplo, a ver, vamos a colocar aquí alguno de ellos. Aquí ya quedó definido que es del borde de la subrasante. Entonces nosotros no nos interesa que más que sea del fondo de la cuneta y del borde de la berma. De esta manera ya quedó, y vamos a darle simplemente aquí clic en un cálculo así muy sencillo, y le marcamos aquí y nos va a especificar de una manera muy rápida y sencilla una planta temporal que nos va a ayudar a visualizar cómo está nuestra obra. En este caso aquí ya nos muestra un corredor bastante sencillo, y observe que no se me cuelga mi máquina,
mi máquina no es de última generación, cabe mencionar. El siguiente aspecto se le especifica lo que es el terraplén, y también podemos decirle, bueno, quiero que sean los primeros 1000 metros una inclinación de 1.7 a 1. Y de igual manera, aquí donde no existe una línea de ceros, más que se ven los triángulos del modelo de obra ejecutado, simplemente damos clic aquí en cálculo y ya nos va a aparecer. Si queremos que cambie, simplemente le damos un valor nuevo y una vez más cálculo. Damos clic aquí en guardar y nos va a guardar toda nuestra obra. Que puede ser que necesitemos diferentes taludes aplicados por un lado y por otro. Bueno, pues para ello simplemente entramos a las secciones tipo y le cambiamos el nombre, y aquí le vamos a decir que sea para, por ejemplo, taludes más verticales, así, taludes más verticales. Y en esas secciones tipo, por ejemplo, le podamos a poder decir que nos interesa que en lugar de que sea 1.5 terraplén, que sea 1, y en el caso de el desmonte, que en lugar, en la sección número 2, que en caso de que sea 1, que sea 0.5. Y en el caso del terraplén, por ejemplo, aquí si en la sección número 1 era 1.5, mientras que en la 2 sea 1 a 1. Y ya, de esta manera le vamos a decir, bueno, y ahora cómo le digo al programa que me lo aplique por un lado o por otro. Bueno, aquí en esta terna de cuneta, desmonte y terraplén le puedo especificar que quiero que me aplique un tramo. Quiero, en lugar de darlo manual, tecleando, lo quiero dar gráficamente al perfil exacto. Le digo, me interesa que de este punto a este otro punto, en estos 2 kilometrajes, allí tengas la sección tipo número 2. Y simplemente le voy a dar aquí en cálculo y ya me muestra una variación en el talud observe. ¿Y qué es lo que pasa en los otros intermedios? Tal vez yo necesito que sea un poco más vertical, no nada más de 1, y le voy a decir que tal vez tenga una inclinación de 0.1 solamente para exagerar. Y ya quedó nuestra variación. Observe que el cambio es muy brusco, entonces tal vez vamos a necesitar hacer una transición, lo cual es muy usual en esto del diseño de carreteras, y vamos a variar de la sección tipo 1 a la sección tipo 2 en estos kilometrajes. A ver, vamos a especificar aquí, este kilometraje es el mismo que aquí, estos son los mismos valores, y le vamos a decir simplemente que van a ser 100 metros menos. Entonces vamos a darle clic en calcular y observe aquí nuestra línea de taludes cambió un poco. En nuestra sección observe que no necesitamos hacer ningún truco de magia para que haga la transición, y de igual manera compone al vuelo nuestro talud del paquete de firmes. Si por alguna situación necesitamos restringir este tipo de taludes, simplemente nos venimos aquí al apartado y le vamos a decir, bueno, quiero que siempre sea de este tipo, tanto uno como el otro, que solo varíe el talud de las tierras. Y de igual manera les vamos a acercar y observe que de esta manera ya se pivotean los taludes de tierras, pero el talud del paquete de firmes se mantiene. Otro apartado es los peraltes. Los peraltes, acuérdese que por ejemplo estamos llegando a una normativa de Chile. Vamos a cargar una norma, por ejemplo aquí está 2013B, y le vamos a decir que lo haga en automático, tabla, y ya nos generó nuestros peraltes. Ya no es horizontal nuestra plataforma, y esos son los peraltes según esa normativa. Nuestro modelo de diagrama de peraltes aquí está. Por ejemplo, le vamos a decir que queremos ver 3000 metros a la vez, y el peralte máximo que vamos a ver sería tal vez de 5. Entonces aquí vamos a ir navegando por nuestro diagrama para ir viendo cómo va quedando. Entonces aquí vamos a ir checando si los PKs cuadran con lo que dice la norma o no. El siguiente apartado son los anchos de acuerdo a la norma. En este caso era una norma de Chile 2013B, le vamos a especificar que es para un camión de 16 metros, y le vamos a decir que sea en automático y tabla. En este caso no necesita, pero tal vez alguna otra normativa nos va a indicar que sí debe llevar,
y de la misma manera vamos a poder ver un diagrama de anchos. Entonces este diagrama de anchos nos va a ser bastante útil, o que lo deduzca de manera geométrica, que por ejemplo nuestro carril mida 3,5 metros y el vehículo que da vuelta tenga una distancia entre ejes de 9 metros, por ejemplo, y ya de esta manera nos calcula. El siguiente apartado es que podemos tramificarle no nada más nuestros carriles, podemos definirle lo que son las calzadas auxiliares o arcenes y tramificar tanto por un lado como por el otro, y simplemente vamos a dar calcular aquí y ya. Bueno, sí, pero ¿cómo ubicas tú tus cantidades de obra? Bueno, esto lo vamos a ver aquí enseguida. Ahora nos vamos a poner a pensar en lo siguiente. Bueno, ya definimos taludes, sobre elevaciones o peraltes y ensanches, pero por ejemplo, ¿cómo damos de alta las capas de terracerías? Bueno, pues podemos especificarle sus valores aquí manualmente en tal kilometraje y por ejemplo irselos variando de un punto a otro, tal vez de el 0 hasta el 160 más 3 ceros tiene un valor, y después tal vez 100 metros más adelante hay que interpolar en lugar de 50 centímetros de esta capa que sea de 0.2 tal vez, y de esta manera pues nos va a generar una transición como lo hicimos en el ejercicio previo. Entonces este tipo de cosas no supone ningún problema, porque pues el software en automático, como se ve aquí en pantalla, está haciendo la composición en tiempo real. Observe que se varía linealmente lo que es el espesor de dicha capa. Entonces, adicional a ello, por ejemplo, podemos controlar cómo se comportan dichas capas debajo de cuando es un desmonte. En este caso, a ver, vamos viendo. Voy a borrar las siguientes dos configuraciones para que se quede únicamente a ella. A ver. Aquí vamos a ver este apartado. Tal vez yo no quiero que sea una caja vertical y que tenga una cierta inclinación de un punto a otro, una inclinación controlada. En el caso de algunas normativas, por ejemplo la de México, así lo piden. Yo le digo que quiero que tengan esas capas todas un talud de 1 a 1, igual que el talud del corte. Entonces ahora ya se va a ver aquí, en nuestra sección que así está quedando, pero tenemos que especificarle desde qué punto. Istram maneja todo a través de códigos de la sección o número de vértice. Número de vértice en qué capa. Dos capas importantísimas: la rasante o rodadura, que es la 67, y la subcorona o subrasante, que es la coronación de las terracerías. Aquí le especificamos que tenga un talud, pero no le especificamos cómo iba a ser, y lo está haciendo desde arriba, y nosotros lo que sí queremos es que lo haga desde arriba, es verdad, pero que tiene que ser desde cierto número de vértice de la sección. Por ejemplo, como vimos en el ejemplo, era de la sección el punto número 99, y de la capa número 68, que era la de terracerías. Entonces de esta manera, por ejemplo, vamos a ver aquí. Y por ejemplo aquí me marca un tema. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que le tengo que decir? Bueno, quiero que sea de la capa anterior. Va trazando capa por capa y va a irle dando el talud en base a la capa anterior. No desde arriba, no desde abajo, sino desde la anterior. Y de esta manera ya generó bien nuestra explanación. También otra cosa que puede ser, bueno, es que tal vez dicha capa tiene que tener un espesor cuando se apoya en la tierra, porque cuando se apoya en roca tal vez necesite menos. Esto no es ningún problema, porque por ejemplo aquí le decimos un espesor en desmonte de 50 centímetros, pero desmonte de tierra, y en el caso que sea roca, que le ponemos que tenga 10 centímetros. Al hacer esto de esta manera, nos vamos a hacer aquí en una sección de cambio, y vamos a observar como en la zona que queda en tierra tiene un espesor, mientras que la zona que queda en roca tiene otro. Esto se llama optimización transversal. Este tipo de optimizaciones en otro software es
difícil de generar, y en muchos casos se suele hacer a mano. Entonces observe que estamos haciendo una sección bastante compleja, en lo cual en algún software de diseño por sección tipo extruida sería bastante difícil, mientras que nosotros estamos diciéndole cómo queremos que distribuya la sección, de qué lado, los espesores, cómo varía de un punto a otro, y observe que el software en automático nos compone la sección, y es esta capacidad la que habla bastante fuerte. Entonces, otra, está tan optimizado transversalmente que, por ejemplo, dices, bueno, tal vez no se va a apoyar aquí porque no sabemos realmente cómo vaya a ser, pero lo que sí podemos es idealizar de alguna manera y decir que donde encuentre dicho estrato que haga una escarificación casi vertical, la va a tomar en cuestión a la capa previa, donde corta la capa previa con el estrato en cuestión de roca, y de ahí hace un escalonamiento. Esto se llama escarificación. Podemos también decirle que se genera después del saneo. Y observe, a ver, haga este tipo de ejercicio en algún otro software de trazado y muévalo así en tiempo real como lo estamos haciendo. Va a ver que es bastante difícil trabajar este tipo de cosas tan sofisticadas. Otro tipo de optimización transversal es el siguiente, el caso de los saneos de terraplén. Uno de ellos es indicarle lo siguiente. Bueno, nos vamos aquí a saneos y le podemos decir, simplemente dando clic aquí en pantalla, a ver, quiero una zona de aquí donde el saneo va a tener, puede ser de varios tipos, como los vemos en pantalla. Una laja básicamente que imita el terreno, o que es una banda recta, o que es escalonado y con un tipo de cierre en el pie. Vamos a especificarle las profundidades. Por ejemplo, aquí estas son las profundidades a las cuales llega nuestro saneo, y también podemos decirle, bueno, también tiene un escalonado de 3 metros de ancho, 3 metros de separaciones del pie, o tal vez 1, y por ejemplo tiene un relleno de piedra de 3 metros de capa drenante, o de cualquiera de este tipo de suelos estabilizados. Y así simplemente damos clic, no hemos recalculado ni nada, y ya quedó todo. Si especificamos aquí un valor de 0, va a ser simplemente una copia del terreno, y le podemos decir que tal vez queremos cambiar de opinión. De esta manera observe que ya definimos dos tipos de saneos de una manera muy sencilla y muy complejas, y el software lo calcula separando lo que es el terraplén, que es puramente tierra, y lo que es la capa drenante, que es el relleno de dicha caja. Ubica la excavación del saneo, y la zona que queda por encima de la piedra y por debajo del despalme o desbroce se llama terraplén de saneo. Bien, ya quedó dado de alta este tipo de información, y ya es bastante sencillo dar de alta un tema de este tipo de saneos. Otro tipo de saneo que casi se hace a mano en muchas zonas es este. En el caso de donde el terreno transversal es muy inclinado, vamos a repetir esta configuración como en este caso. Suele pedirse que se hagan escalonados. A ver, vamos viendo aquí qué son los parámetros. Entonces aquí le podemos decir que tenga de la altura de nuestro escalonamiento. Por ejemplo, aquí estamos diciéndole esto. Le decimos que lo mida desde el terreno despalmado, y que tal vez tenga una profundidad de 1 metro. También que, por ejemplo, que tenga un ancho mínimo de 3 metros y separación al pie del talud otro, y también le especificamos un talud de escalonado, y le podemos decir que el cierre sea de tal manera, o que se hace un escalonado más allá del pie, o incluso que se prolonga el terraplén hasta que se apoya sobre ello, o si encuentra tal vez 2 metros de relleno, pues donde corresponda. Simplemente este tipo de cosas. Observe que la sección que ha compuesto pues es bastante compleja. Vamos a intentar replicar eso en algún otro tipo de software
y no vamos a poder simplemente. En cuántos segundos generamos esta sección. Esta es nuestra zona de espalme, desbroce. Esta es nuestra capa drenante. Esta es la excavación del saneo que se hizo, el relleno exterior del saneo, y listo. Así de sencillo es en Istramispol. Ya una vez más, ya lo único que queda es simplemente decirle que queremos recalcular y abrir nuestros listados. Por ejemplo, aquí vamos a abrir el listado y ya, estos son nuestros nuevos listados, ya están actualizados. Que ahora, como definimos lo que son los paquetes de firmes, pues de la misma manera que como hicimos el otro, y que como hicimos en la otra, bueno, pues nos fuimos dando punto a punto. En este caso vamos a ir dando de alta de abajo hacia arriba. Por ejemplo, la primera capa es la más baja y así van a ir subiendo una tras otra, donde especificamos de igual manera que la estratigrafía, no el espesor de la capa, sino la altura medida desde de la subcorona o donde terminan las capas de terracerías y empiezan los paquetes de firmes o pavimentos. Tal vez 20 centímetros la primera capa. Si la siguiente capa es de 10 centímetros, serían 20 más 10, serían 0.3 centímetros. Y tal vez el paquete de firme final serían 5 centímetros. Entonces estaría hasta los 35 centímetros. En caso de que tuviéramos una serie de configuraciones predefinidas, simplemente la cargamos, y esto que hicimos ahorita también lo podemos hacer en la otra, en el apartado donde dimos las capas de transiciones. Entonces simplemente le especificamos aquí y ya nos muestra cómo van a quedar. También podemos decirle hasta dónde queremos que quede esa capa. En este caso es una capa asfáltica y le podemos decir que simplemente llegue hasta el código número 2 tal vez, y que ya, simplemente que no queremos enrollarnos tanto con una serie de temas. Especificarle de dónde a dónde tiene su influencia. Vamos a cargar lo que es la configuración que teníamos inicialmente y listo. Que es para que nos lo calcule, simplemente le decimos que sí, que lo calcule y que ya, que listo, que ahí está, que hagan todas las correcciones pertinentes. Le damos clic aquí en calcular, esperamos que pase en unos segundos de acuerdo a nuestra máquina y listo. Ya tuvimos un cambio. Aquí nos dice el software que ya cambió y ahora nos entrega las mediciones de paquetes de firmes, así de sencillo. Algo que no nos muestran en otros lados es, por ejemplo, bueno, ya está ese tema, pero y ahora los riegos, por ejemplo, donde se apoyan las capas. Bueno, simplemente le damos aquí generar y nos va a generar cada una de las áreas parciales, por ejemplo, de riegos para la base hidráulica, zahorra artificial, etcétera, y así, y nos va a ir dando sus anchos y sus áreas en planta para cada una de las capas, y nos da un resumen final donde vamos a saber cuánto es el riego para cada una de ellas. Incluso podemos decirle que si conocemos la densidad de nuestras emulsiones, que nos liste hasta incluso el peso en toneladas, listar toneladas, listar riegos, y que no genere el listado otro típico. Simplemente damos clic y listo, nos va a recalcular todo. Ya quedó listo. Entonces en automático nuestros listados van a aparecer aquí. Riegos, aquí nos genera también otros listados sin que nosotros le pidamos nada, que se llama firmes, firme 1, donde nos da todos y cada uno de ellos. Para dibujar la huella del proyecto, simplemente nos vamos aquí al apartado de proyecto, especificamos una configuración. La usual en este software es de Rames 4, que es una configuración que nos va a dibujar los peines de Terraplane. Entonces en este caso vamos a poner esta Rames 4 Lil. Le damos a abrir y simplemente le vamos a decir aquí que quiero que dibuje la planta del eje número 1 y ya, en un clic dibujó todo. Esto hacerlo en algún otro software es bastante tardado y poco práctico.
Entonces aquí este tipo de peines son bastante sencillos. Aquí nos va incluso a dibujar las bermas, no nada más nos va a dibujar un talud liso, nos muestra dónde quedan cada una de ellas. Y si nos sentamos a revisar coordenada por coordenada, nos vamos a dar cuenta de lo que dijimos en un inicio, que estas secciones estos peines, de acuerdo a los listados y a las secciones, son submilimétricos. Es decir, esta coordenada es exactamente la misma del listado, a diferencia de algunos otros software que dibujan una cosa y listan otra.